A ver, ¿es posible que a una persona le obliguen a ceder más de tres cuartas partes de su sueldo para mantener a su familia? Hoy vamos a desgranar un caso real que puso a prueba los límites de la ley en Perú. Se trata de un conflicto sobre pensiones alimenticias que escaló hasta el tribunal más alto del país y que nos enseña muchísimo sobre cómo la justicia establece prioridades cuando los recursos simplemente no alcanzan para todos. Para que no nos perdamos, vamos a seguir el caso paso a paso, tal y como ocurrió. Empezaremos viendo cuál era el conflicto inicial, analizaremos la primera sentencia, luego veremos qué pasó en la apelación y en el recurso constitucional, y por supuesto terminaremos con el veredicto final. Venga, pues vamos a meternos de lleno en el meollo del asunto. Vamos a entender qué fue lo que puso en marcha toda esta maquinaria judicial. Aquí los protagonistas son, por un lado, Braulio Esteban Perleche Moncada, que es la persona que tiene que pagar, y por el otro, no una, sino cuatro personas de su familia que le reclaman sustento, su hijo pequeño, sus dos padres y también su hermana. Pues resulta que a base de diferentes sentencias se le ordenó pagar un 76% de su sueldo para estas pensiones. Una auténtica barbaridad, que claro, chocaba directamente con la ley. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque la ley en Perú es clarísima. El máximo que se puede embargar del sueldo de alguien para estas obligaciones es un 60%, o sea que las cuentas no salían por ningún lado. Era matemáticamente imposible cumplir con todas las sentencias. Entonces, ¿qué hizo el primer juez que se encontró con este lío? ¿Cómo se reparte un recurso que no da para cubrir todas las demandas? Vamos a verlo. El primer round de esta historia legal tuvo lugar en el Juzgado de Paz Letrado de Olmos. Y el juez tenía, la verdad, un marrón importante: decidir cómo repartir ese 60% máximo permitido entre los cuatro familiares. Esto en derecho se conoce como prorrateo. Y aquí viene lo interesante. La primera decisión. El juez dijo, vale, el pastel a repartir es el 60%. Y lo partió de una forma muy clara. La mitad de ese monto, es decir, un 30% del sueldo total, para el hijo menor. El resto, el otro 30%, a repartir a partes iguales entre el padre, la madre y la hermana, o sea, un 10% para cada uno. Claro, esto no le gustó a todo el mundo. Los padres y la hermana de Braulio no estaban nada contentos con ese reparto, así que decidieron apelar y llevar el caso a una instancia superior. Su argumento era básicamente que sus necesidades eran mayores, que si los padres eran ya personas mayores, que si la hermana estaba estudiando una carrera carísima como es odontología. Pero el Tribunal de Apelación, fíjate, no entró tanto en eso. Se fue a un principio legal fundamental, el orden de preferencia. Y en ese orden, los hijos van primero, siempre. De hecho, la propia sentencia lo deja en negro sobre blanco con esta frase. Dice que la pensión del niño es mucho más indispensable. No hay lugar a dudas. Legalmente, el bienestar de un hijo está por encima de todo lo demás. Con lo cual, ¿qué pasó? Pues que el Tribunal de Apelación lo tuvo claro y confirmó la decisión inicial. El reparto se quedaba como estaba, un 30% para el hijo y el 30% restante repartido. El principio de priorizar al niño se hacía así todavía más fuerte. Pero la familia no tiró la toalla. Decidieron quemar el último cartucho y llevaron el caso a la instancia más alta posible en el país, nada menos que el Tribunal Constitucional. Ojo, porque aquí el debate ya no era sobre porcentajes. No, ahora la cosa iba de algo mucho más grande. Se estaba discutiendo si se habían vulnerado derechos fundamentales. La gran pregunta que tenía que responder el Tribunal Constitucional era esta. ¿Los jueces de las instancias anteriores lo hicieron bien, respetaron el proceso legal y justificaron sus decisiones como tocaba, o se habían saltado algo? Y llegamos al final del recorrido. Vamos a ver cuál fue el veredicto definitivo y el principio legal que, como veremos, fue la columna vertebral de todo este caso. Pues la respuesta del tribunal fue contundente. La demanda se declaró infundada. O sea, que no había nada que rascar. Consideraron que las sentencias anteriores estaban perfectamente argumentadas, tanto en los hechos como en la aplicación de la ley. Y con esto, el caso quedó cerrado. En su fallo, el tribunal lo dejó todo atado y bien atado. Confirmó que las decisiones estaban bien motivadas, que el orden de preferencias se había aplicado correctamente y que, por encima de todo, lo que había guiado las decisiones era el famoso interés superior del niño. Ese fue el pilar de todo. Entonces, ¿con qué nos quedamos de toda esta historia? Pues con tres ideas clave del derecho de familia peruano. La primera y más importante, el interés superior del niño es la máxima prioridad. Segundo, hay un orden de prelación, una jerarquía, y los hijos están en lo más alto. Y tercero, que las pensiones no son para siempre, se pueden y se deben ajustar si las circunstancias o la ley lo exigen. Y todo este viaje judicial nos deja en el aire una pregunta, la verdad, bastante profunda.
Cuando el dinero no llega para todo, ¿cómo debe la ley equilibrar las obligaciones familiares y la realidad económica de una persona? Es una pregunta que va mucho más allá de un juzgado, ¿verdad? Nos toca a todos de cerca.